¿Qué pensarían si les comentamos que desde hace ya un tiempo, de hecho 3 veces, se ha intentado atacar mediante drones suicidas centrales nucleares y más específicamente la central nuclear más grande del mundo? Y obviamente, esta noticia no sale mucho en televisión. ¿Por qué? Porque es precisamente la administración de Zelensky la que está bombardeando centrales nucleares en su propio país, que le pertenecen específicamente a la propia Ucrania. De esto incluso ya tuvo que salir al frente la OIEA, que es el Organismo Internacional de Energía Atómica, a reconocer esta situación. Curiosamente, han tenido que pasar 2 días para que recién se reconozca esto, pero más curioso aún es que hasta ahora no se ha condenado este tipo de ataque y ningún otro país ha comentado nada al respecto. Y ya, como hemos comentado, han sido 3 las ocasiones en las que Ucrania ha bombardeado sus propias bases, su propia, en este caso, central nuclear en Europa, lo cual podría generar un colapso a niveles incluso mundiales. Estamos hablando de que esto podría generar la más grande tragedia nuclear en la historia de la humanidad. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. El Organismo Internacional de Energía Atómica tardó 2 días, como comentábamos al inicio del video, en reaccionar al empleo de drones suicidas lanzados en este caso por Ucrania y cargados de explosivos contra la central nuclear de Zaporilla. Ahora, ¿qué sucede? Pues que esta es la más grande de Europa y una de las más grandes del mundo. En esta situación, la organización ha decidido no condenar el ataque que podría causar una catástrofe nuclear en todo el continente europeo. Dicho sea de paso, el ataque tuvo lugar el 20 de julio con 3 drones cargados con varios kilos de explosivos que impactaron incluso contra las instalaciones de la propia central nuclear. Afortunadamente, la estructura resistió los impactos y esto no afectó su funcionamiento. Pero este es un nivel en el cual estamos hablando de una situación bastante desproporcionada. Rusia ya enseguida recurrió a la propia organización, en este caso de la energía nuclear, para hablarle y también a otras organizaciones internacionales, pero el incidente ha sido ignorado durante varios días. De hecho, cuando la propia OIEA al fin reaccionó, se abstuvo de acusar a la parte ucraniana. Asimismo, el propio director general de la organización, Rafael Mariano Grossi, fue el más comedido ante una posible valoración del ataque. Él mismo dice que esto hubiera causado una catástrofe radiológica, pero sin embargo no reprendió a los dirigentes ucranianos por haber enviado estos drones. Sin embargo, Grossi sí que planteó la cuestión en una misión, según dice él, para asegurar la seguridad, sobre todo tomando en cuenta lo que está sucediendo en la central. Y es que él mismo dice que sigue esforzándose con determinación para acordar y dirigir una misión de seguridad y también de protección en el lugar lo antes posible. Él lo considera bastante urgente. Se intenta entonces que con esto Ucrania deje de lanzar ataques a la central nuclear. Y sin embargo, para muchos expertos, esta situación se está viviendo en estos niveles porque también Ucrania ha visto que, sobre todo en los medios internacionales y los países de Occidente, no han dicho nada al respecto. De hecho, y yendo un poco más allá, esto, como comentábamos al inicio del video, no ha sucedido una vez, ha sucedido hasta 3 veces. Ya incluso, para que nos hagamos una idea, desde el 12 de julio, los militares ucranianos emprendieron un intento de lanzar minas a través de estos drones sobre la central. Y no solamente esto, su ataque, aunque no tuvo algo fructífero, lo volvieron a intentar el 18 de julio. Estamos hablando de hace unos días. Y también hubo un ataque que se saldó con 11 empleados de la central nuclear heridos, 4 de los cuales se encuentran en estado grave. Básicamente se ha decidido bombardear una central nuclear y, como hemos comentado, que esto podría generar una catástrofe a niveles inimaginables. Estamos hablando nuevamente de la central nuclear más grande de Europa. Sin embargo, obviamente, esto no se comenta en los medios. En un segundo tema igual de importante, debemos hablar ya de lo que está sucediendo con el tema de la viruela del mono. Y es que la Organización Mundial de la Salud acaba de declarar a la viruela del mono como una emergencia de salud global. Esto después de ver datos bastante contundentes. El propio
director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, había declarado que el brote de la viruela del mono es entonces a día de hoy considerado una emergencia sanitaria mundial. No llega a nivel de una pandemia, pero es muy importante entender esto. Se han calculado hasta el día de hoy, por ejemplo, en Italia 400 casos de la viruela del mono, y obviamente esto también ha repercutido en diferentes países a lo largo del mundo, y más específicamente, al menos de momento, en sector europeo. También declaró el propio Ghebreyesus que él mismo había decidido declarar esto un brote global de la viruela del mono en una situación de emergencia de salud pública de importancia internacional. Confirmó que el propio comité todavía no ha alcanzado un consenso sobre esta cuestión. Sin embargo, para muchos expertos esta sería la única salida para empezar a tomar medidas de repente un poco más drásticas. Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, la viruela del mono constituye un riesgo moderado en todo el mundo y en todas las regiones. También está hablando del tema de Europa, donde se evalúa el riesgo como extremadamente alto. Hasta la fecha, destacó, se han más o menos detectado unos 16.000 casos en 75 países y territorios, así como 5 defunciones. En esta situación, la viruela del mono es una rara enfermedad zoonótica, es decir, que se puede transmitir entre animales y seres humanos, con síntomas como la fiebre, dolores de cabeza y también muscular, inflamación en los ganglios linfáticos, escalofríos, agotamiento y también erupciones y pústulas en las manos y caras. Sin embargo, el hecho de que la Organización Mundial de la Salud empiece a tomar medidas un poco más contundentes, para muchos refleja lo que está sucediendo más o menos con respecto incluso a la realidad en la propia Europa. Y es que, como comentábamos, Italia ha detectado, por ejemplo, más de 400 casos de la viruela del mono. El número de casos confirmados es de 407, y esto lo dijo el director del Departamento de Prevención del Ministerio de Sanidad italiano. De hecho, al mismo tiempo también se constató que la situación aparentemente está bajo control, y como hemos comentado, esto obviamente ha generado la reacción de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, curiosamente, también la EMA está diciendo o está recomendando la vacuna contra la viruela tradicional como una situación para poder prevenir la propia viruela del mono. Y como sabemos, la EMA es la Agencia Europea de Medicamentos que recomendó el uso de esta vacuna. Obviamente, en esta situación muchos ya empiezan a hablar de que en realidad esto es un negocio encubierto, y nuevamente las farmacéuticas, y una serie de discusiones que ya sucedieron en el pasado con la crisis sanitaria que hemos vivido y que se sigue viviendo, pero sin embargo en este punto se está diciendo que se recomienda la utilización en todo caso de este medicamento. Al menos esto es lo que dice la EMA. De hecho, el Comité de Medicamentos de Uso Humano de la EMA ha acordado entonces ampliar la indicación de la vacuna contra la viruela para proteger a los adultos contra la viruela del mono, y esto lo han dicho o lo han afirmado mediante un comunicado. El regulador europeo afirma que los beneficios del uso de la vacuna son mayores que los riesgos. Dicho sea de paso, aparte de la viruela tradicional y de la viruela del mono, también se recomendó autorizar para vacunarse contra el virus Vaccinia, y este que produce síntomas similares pero más leves. De momento, algunos países, y en particular el Reino Unido y España, donde se descubrieron casos de la viruela del mono, ya están utilizando el medicamento a petición de las autoridades sanitarias, lo cual estaría demostrando que la situación no está tan descontrolada como sucedió, por ejemplo, en el caso del virus de COVID, pero sin embargo, a día de hoy todavía existen estos temores y cierta preocupación, porque como hemos visto también, una de las causas de la ralentización económica fue precisamente la crisis sanitaria, de la cual, como hemos comentado ya, no hemos salido aún. Ante este escenario y tomando en cuenta la nueva proyección de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, ¿qué opinas tú? ¿Esta enfermedad va a generar algún impacto mayor, como afirman algunos? ¿Y por qué el real impacto, o al menos el más fuerte, se sigue viviendo sobre todo en territorio europeo? Esto va a obligar a tomar medidas a los diferentes organismos y sobre todo a los diferentes gobiernos del bloque comunitario, por ejemplo. Estamos ante una nueva situación en la cual se necesita el famoso pase sanitario para el tema de la viruela del mono. Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.